Ahí estamos grabando, gracias. ¿Se ve la pantalla? No, no sé, ya no sé qué es lo que he hecho, ¿no? Sí, profe, se Se ve. ve, sí, se ve bien. Ahí está. Sí, profe, se ve un motor. Bien. Ahí largamos entonces. Esto es lo último que habíamos visto nosotros. Obviamente seguimos con bombas. Y la habíamos, un repaso así rápido, la habíamos definido, digamos, como motobomba a esto, ¿no? Por el hecho de que estaba acoplado el motor a la bomba en estos puntos que estoy marcando acá con rojo. Había un elemento intermedio, tal como nos mostró la foto del compañero, ¿no? En donde había un bastidor que unía lo que era el motor propiamente dicho de la bomba. Y nosotros habíamos dicho que la máquina hidráulica para nosotros, digamos, era esta. Desde acá para acá. Sí, esa era la bomba o máquina hidráulica que nosotros habíamos dicho que teníamos y sobre la cual estamos estudiando y aplicando todos los conocimientos, ¿no? Lo que pasa para este otro lado, que acá como dice lo que habíamos escrito en la clase pasada, es el motor, es una máquina eléctrica. Así que nosotros nos interesa de la parte del motor la potencia que nos tiene que entregar en el eje. ¿En el eje de quién? De la bomba, para que pueda girar y cumplir las expectativas que nosotros tenemos. Entonces, bueno, ya habíamos analizado las partes y la foto del compañero en ese aspecto ayudaba mucho. Acá le muestro dos tipos de bombas. Primero, una bomba que dice de flujo axial, en donde ustedes pueden ver, lo que a mí me interesa es que visualicen primero el tamaño de la parte de lo que es el rodete, la forma que tiene el rodete, que es fundamental. La forma, fíjense, prácticamente es una hélice. Y lo otro que es de flujo axial, porque las flechas al ingreso y al egreso, hablamos de la dirección del fluido. Fíjense que es axial, completamente axial, porque hay un ángulo que es prácticamente de 180 grados. Este tipo de bombas, recuerden, habíamos mencionado que cuanto más axial es el fluido, están diseñadas para grandes caudales. Y acá lo podemos ver por el diseño del álabe, que es prácticamente una hélice. Al decir hélice, hablo de lo que es una hélice de un barco, que son las que uno más ubica o conoce. Pueden también ver lo que son las palas de un ventilador, un ventilador no de los que tenemos en nuestras casas, sino los ventiladores para tipo de uso industrial, que son bastante más ruidosos, pero manejan un gran caudal de aire. Las palas tienen esta forma y el flujo en esos ventiladores es axial, digamos, ¿no? Entonces la bomba ocurre lo mismo. Y lo que está a la izquierda, en la foto, o sea, lo que sería esto que estoy marcando ahora, yo les pongo la foto para que las vean porque, no sé, bueno, si las conocen o no, pero en nuestra provincia, toda el agua, no toda, pero sí alrededor del 85% del agua que consumimos viene de la profundidad.
200 metros, 230 metros son los pozos para poder extraer agua. Entonces, es evidente que una bomba de flujo axial, tal como, como esta que está a la derecha, no se puede emplear en un pozo profundo. Entonces, se han diseñado bombas de flujo axial, pero por etapas. Lo que está a la derecha y que dice 2 etapas es la bomba propiamente dicha, la que está en gris. Y se llama de 2 etapas porque si ustedes cuentan, estos anillos, bueno, y así sucesivamente vamos a encontrar 12. Ya vamos a ver bien cómo funciona. Es la bomba sola, fíjense, porque acá está lo que sería el canasto, o lo que vimos nosotros, la parte por donde aspira la bomba, o sea, la parte de aspiración, y le está faltando lo que sería el motor. O sea, esta es una bomba de 2 etapas para pozos profundos. Y a la izquierda la tenemos completa, una bomba distinta. Primero, es de 7 etapas, o sea que acá tenemos 7 anillos o 7 turbinas. Este es el motor. Y el canasto o la rejilla de aspiración. Fíjense, el acople entre el motor y la bomba, se lo puede ver ahí, el eje. Fíjense que esta es de acero inoxidable, pues recuerden, esto está sumergido en agua. Por lo tanto, es necesario proteger el bobinado del rotor, del estator, lo mismo que las conexiones eléctricas. Y a su vez protegerla de la oxidación. Entonces son todos elementos muy sensibles a que sean oxidables, digamos, que tomen el oxígeno del agua y se corroan y por lo tanto produzcan un disfuncionamiento o la quema del motor. El alto precio que tienen este tipo de bombas de pozo profundo, que así se las conoce, viene radicado casualmente en eso, primero en la cantidad de etapas que tiene y después en la potencia que es necesario que tenga el motor para poder elevar una altura, tomemos promedio, de 200 metros. Es decir, el agua en La Rioja, las napas de aguas que no están contaminadas y que podemos consumir, son de alrededor de 200 metros. Obviamente, después de la última etapa, vendría el acople ya con la cañería de agua. Esto está, si uno la quiere ver en profundidad, digamos, y en corte, el pozo, digamos, está entubado en una tubería más grande, ¿no? Y obviamente deberíamos tener agua, ¿no es cierto?, hasta un nivel superior. Eso va a depender de las cantidades de las características del pozo, ¿no? Pero esto está todo sumergido en agua y luego se entuba con el caño y es lo que uno ve a la salida de las bombas con los caños que ya directamente van acoplados a lo que es la distribución de agua de un barrio, ¿no? Es decir, el agua es tomada desde menos 200 metros, la bombean y a su vez tiene que tener la presión suficiente como para garantizar esto que veníamos hablando en clases pasadas, de que la presión en la tubería de distribución o en el ramal de distribución del barrio sea lo suficiente como para poder elevar el agua 3, 4, 5, 6 metros, ¿no? Entonces,
La potencia de estos motores, según más o menos hablemos en términos medios, ¿no? Sin que esto sea algo taxativo y fijo, anda alrededor de 180, 200 kilovatios, 250 kilovatios de potencia del motor, que es la que nos permite, digamos, tener una prestación acorde a las necesidades para distribuir el agua. En esta foto, ustedes pueden ver un corte de lo que es la bomba y a su vez lo que son las etapas, ¿no? Bueno, ahí está la parte, digamos, si volvemos a hacer la misma división que recién, esto sería el motor o máquina eléctrica, y a nosotros lo que nos interesa en sí es la bomba, es desde acá para arriba, ¿no? Esto es lo que es la bomba. Estas sí son motobombas y vienen acopladas directamente la bomba al motor. Es decir, cuando uno las compra completa. Pero veamos lo que a nosotros nos interesa y después hacemos algunas consideraciones particulares. El canasto de aspiración o la rejilla por donde aspira la bomba está allí. Fíjense, al ser de flujo axial, lo que está marcado en rojo, es la dirección que tiene el fluido. Es decir, el fluido ingresa por el canasto de aspiración, es tomado por este álave, obviamente le entrega energía, el rodete, se la pasa al siguiente y va realizando el fluido este movimiento que yo estoy marcando ahora con azul para posteriormente acoplarse a la tubería de impulsión y el motor, y digamos, perdón, y impulsar el agua a nivel de la superficie. ¿Qué características tienen estas bombas o qué particularidades? Al estar en serie, la energía se va sumando a medida que la energía proporcionada por la máquina, ¿se entiende? Se va sumando a medida que un rodete recibe el caudal del anterior. ¿Por qué? Porque están puestos en serie. Es decir, que la suma, la energía total que entrega la bomba, es la suma de la energía parcial de cada uno de los rodetes. Puntos a tener en cuenta. La válvula de retención está puesta allí, puesto que si la bomba se detiene abruptamente, es necesario que la columna de agua permanezca llena o constante, digamos, por un cierto tiempo, para que ante un rearranque, un nuevo arranque, digamos, no tarde demasiado tiempo en presurizar la tubería de impulsión de la bomba y a su vez la de distribución del barrio, ¿no? Por allí es que escuchan ustedes que cuando hay cortes de energía, si bien esta válvula de retención, las bombas las tienen, el proceso para tener nuevamente presión adecuada en los suministros lleva un cierto tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos consumiendo agua y por lo tanto descargamos la tubería de distribución, ojo, de agua. Pero la tubería de la instalación de la máquina en sí, de la bomba, no. Es decir, una cosa es la tubería de impulsión de la bomba, que es la que iría a continuación del último rodete o de la válvula de retención. Acá iría ya la tubería, vamos a poner así,
de distribución. ¿Mm? Y es porque en nuestras casas, ¿no es cierto? Nosotros seguimos consumiendo agua hasta que la presión, agotamos la tubería de distribución, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que nos suelen advertir la distribuidora de agua a través de comunicados. Cuando se corta la energía, la bomba se para, pero nosotros vaciamos la tubería de distribución. Es decir, que cuando vuelve la energía, si bien la bomba puede que arranque automáticamente, porque ya tiene energía, vuelve a arrancar, hasta que volvemos a presurizar toda la tubería, nos lleva un tiempo. Por lo tanto, normalmente si nosotros recibimos agua de un pozo profundo en nuestros barrios, la presurización de la tubería de distribución lleva un cierto tiempo, reitero, hasta que se llena de agua todo, se presuriza y se elimina todo el aire. El aire en la tubería, ya lo vamos a ver enseguida, es bastante perjudicial para las bombas estas rotodinámicas o que trabajan con la ecuación de Euler, ¿no? ¿Por qué? Porque no son autocebantes. Ya vamos a ver bien de qué se trata el término autocebante. Entonces, sintetizando, la máquina en sí, la bomba en pozo profundo, a ver, como esto está más limpio, yo les voy a hacer no sé dibujar, pero bueno, voy a tratar de hacer esto que estas dos líneas que yo dibujo en azul serían los caños con que se ha perforado el pozo. Por lo tanto, la bomba está dentro de ese caño. Normalmente estos caños, vamos a hablar en un término que no es del SI, andan alrededor de las 8 a 10 pulgadas de caño, y que el diámetro, ¿no? Se entiende. Y la bomba tiene, no sé, 2, puede ser de 2, de 3, de 4 pulgadas a lo sumo, el diámetro de la bomba. ¿Por qué? Porque la bomba queda colgada de la tubería y bueno, obviamente todo esto está con líquido, con agua. Reitero ese hecho porque la bomba está sumergida en agua. De más también, profe. ¿Cómo dice? De más pulgadas también. La tubería. La bomba. ¿Esta? Diámetro de La la bomba. bomba. Sí. Sí. Depende del tamaño. Depende del tamaño. Lo importante es que la bomba tiene que entrar, es lo que quiero significar en este corte, la bomba tiene que entrar dentro del entubamiento del pozo. Y va a depender del tamaño de la bomba. Pero sí, perfecto. Es así también, hasta más también. Bueno, así funcionan. Digamos, a mí lo que me interesa el concepto de la máquina en sí, la máquina hidráulica, es que son bombas en serie, como si tuviéramos bombas en serie. Y de allí la alta capacidad que tienen de transmitir la energía al fluido y poder elevar el líquido más de 200 metros. El tema del motor también tiene sus recaudos especiales, como les decía, porque está herméticamente sellado para que no ingrese el agua, y tiene que ser todo bastante ajustado, es decir, hay muy poca luz entre lo que es el estator y el rotor de esto, porque, reitero, no nos podemos ir en diámetro porque nos limitaría bastante respecto al entubamiento del pozo. Normalmente estas bombas no tienen problema en la parte en sí de la bomba, en la parte mecánica. Cuando dejan de funcionar
normalmente está referido a un hecho a la máquina eléctrica, o bien porque algún sello ha permitido el ingreso de agua, y al permitir el ingreso de agua, bueno, se forma un cortocircuito y esto explota. Por una razón de espacios, estas máquinas no poseen rodamiento y sí poseen acá abajo lo que se denomina rodamientos axiales o bujes, que son de cerámicos y que con el tiempo obviamente se gastan y empiezan a tomar juego y hacen que el rotor y el estator entren en corto, ¿no? Pero normalmente cuando una bomba de estas se dice que se quema o ha dejado de funcionar, es porque tienen problemas eléctricos y no mecánicos. La mecánica es muy sencilla, fíjense ustedes en el dibujo, es un eje solidario, en este caso, a 4 turbinas y a una válvula de retención. Bueno, yo quería que las vieran, las conozcan. Genera el fallo, culpa del ingeniero Heredia, profe. Y normalmente también esa es otra de las fallas, digamos, porque los tableros eléctricos tienen sistemas de protección. Recuerden que por las potencias que estamos hablando tenemos que hablar de bombas trifásicas y con arranque bajo tensión reducida, es decir, con arranques que para evitar el colapso, digamos, mecánico de los acoplamientos, acá está acoplada, ¿no? Es un manguito entre el eje del motor y el eje de la bomba. Si uno la hiciera arrancar a potencia plena, si graficamos esto, es medio invento mío, ¿no? La potencia en función del tiempo, y nosotros en el tiempo cero la hacemos arrancar a potencia plena para que luego quede funcionando, este paro o este torque, que es M por W, es tan grande que ese acoplamiento va a empezar a sufrir. ¿Qué va a sufrir? Efectos mecánicos, en momentos tan grandes que no va a haber chaveta o acoplamiento que lo pueda aguantar, digamos, los esfuerzos a los cuales está sometido. Entonces, ¿qué se hace? Se generan arranques bajo tensión reducida, no sé si lo han visto o lo van a ver más adelante ustedes, que esta curva, en vez de ser a 90 grados, la tratan de aplanar de esta manera con el rojo, que yo estoy trazando. Entonces, en un tiempo que va, no sé, entre 0 y 10 segundos, por decir algo, recién se retoma la potencia plena. Entonces, arrancan, digamos, con potencia reducida, lo que hace que los esfuerzos en todos lados, los acoplamientos y acá abajo en los bujes y rodamientos, de los cuales estamos hablando, se vayan preparando progresivamente hasta que la bomba entrega la máxima potencia. Entonces, el tablero, además de tener este arranque bajo tensión reducida, recuerden que la potencia, bueno, esto ya lo saben, P por I raíz de 3 por el coseno de phi, la potencia trifásica, ¿no? Es así. Entonces, lo que hacemos, se pueden trabajar con la intensidad de la corriente o con la tensión para reducir la potencia del arranque. En función de eso es que se consigue ese beneficio, digamos, ¿no? Por lo tanto, el tablero tiene un arrancador como elemento y obviamente tiene las protecciones que serían por falta de fase, sería una, o dos por consumo de corriente. Es decir, estamos siempre permanentemente monitoreando que tengamos las 3 fases para que la tensión sea la adecuada
y el consumo de corriente. El consumo de corriente viene asociado no tan solo a lo que consume normalmente la bomba en amper, sino que puede haber un sobreconsumo producto de alguna obstrucción o algún atascamiento, como nosotros decíamos. Entonces, acá sí el problema es eléctrico o puede ser desde el ar. Si vuelan los fusibles aéreos que nos instala Edelar para darnos el suministro y falta alguna fase, esto se para en el acto, seguro. O Edelar corta el suministro de energía, también pasa eso. Si hay una fuerte dependencia de nuestra distribución de agua, yo les diría, de 10 barrios, en 8 o en 9, hay una fuerte dependencia a la distribución de energía. Si no hay energía eléctrica, no tan solo nos quedamos sin luz, sino que en La Rioja nos quedamos sin agua. Y eso lo debe saber bien el ingeniero Heredia, porque en verano son 2 reclamos. Cuando se corta la luz, si no hay reserva en nuestro tanque, nos quedamos sin agua también, ¿no? Pero bueno, la razón es esta. Todos los tableros tienen bueno, los arrancadores y las protecciones. Piensen ustedes que todavía, por lo menos hasta hace 2 o 3 años que yo anduve averiguando con la gente del Instituto Provincial del Agua, las bombas no están monitoreadas en línea, digamos. Y si salta alguna de estas protecciones, ya sea de fase o de consumo, hay que mandar personal hasta la casilla donde está la bomba y ver qué es lo que pasa. Si realmente ha saltado el protector de fase porque no tenemos los 380, porque no nos llegan los 13,2, porque hemos consumido. Y si es así y anda todo bien, hay que resetearlo. O sea que imagínense el tiempo que puede llevar al poner en funcionamiento una bomba, si aparte de cortarse la energía eléctrica, digamos, ha saltado alguna protección en el tablero. Sé que hay en otras ciudades, no acá en La Rioja, y reitero, no sé si acá se está aplicando o no, un monitoreo a través de un sistema en un tablero de comando, en una sala de control, en donde nos dice en qué condiciones están funcionando cada una de estas máquinas, ¿no? Si nos está No, diciendo, todavía no, profe. Todavía todavía no no. está implementado. Sé que la gente de Agua Riojana estaba intentando de hacerlo en Aymogasta. Ajá. Vos trabajáis, pues veo que estás informado. Estoy en ¿Trabajás? Ipalar, en la secretaría. Bueno, ahí está, ahí está. Eh, eh, no sé, yo te invito, si en la clase que viene estás trabajando ahora en forma presencial. No, justo en este momento estoy de carpeta médica, pero lo que necesite, profe, no hay problema. Me comunico. Bueno, te esperamos. No, te iba a pedir, o si tienes algún amigo, que nos haga un par de fotos, porque yo he visto en el taller ahí bombas desarmadas, para que después las pueda. Hola, profe. Perdí yo señalo usted. Es que el profe.
¿Me escuchan? Ahí sí, profe. Ahí sí, Bien. profe. Sí, profe. Bueno, se me cortó internet. Entonces, estamos compartiendo la pantalla, sé que ahí está. Ahí estamos. Bueno, estábamos hablando y de ese tema, a ver si se puede conseguir, sería interesante por lo menos para que el resto de los compañeros puedan ver la Sí, forma. No yo sé, debo tener bastantes fotos, ya las busco y las bien, voy compartiendo, no hay problema. bien, bien, bien. O si me las querés pasar a mí, De 10, para así yo usted más o menos revisarlas las y de depura ahí. alguna manera poder explicarles, no tengo ningún problema, con mucho gusto, como Buenísimo. vos quieras. Pero sería, si tenés un par de fotos, por lo menos para que puedan ver y hacemos una visita virtual, digamos. ¿Mm? Sí, sí, seguro, debo tener bastantes, así que ya las voy a buscar y Bueno, dale. Bueno, entonces esto sería lo que quiero que más o menos les quede claro de la aplicación que nosotros tenemos en nuestra provincia, reitero, porque el agua que consumimos y de la cual los diferimientos impositivos también, todas estas plantaciones de olivos, de viñas que hay acá en Chilecito, en Aymogasta, en Famatina, no sé, en todos lados, normalmente vienen todas de un pozo profundo. O sea, estamos sacando el agua del subsuelo de nuestra provincia. Entonces, este tipo de máquinas es como que va a ser moneda corriente para quienes trabajen por ahí en cualquier instalación en mantenimiento, ¿no? Las empresas del parque, para no tomar el agua de distribución que es para consumo, utilizan agua con fines industriales, ¿no es cierto?, que puede ser tratada para las máquinas o para los procesos productivos que tienen, también la sacan de pozo profundo con este tipo de bombas, ¿no? De ahí el alto consumo energético que presentan, digamos, sobre todo para poder abastecer de agua, como les digo, a los barrios y la fábrica, ¿no? Son potencias, no son muy elevadas, pero hay muchas bombas y demandan mucha energía. El que yo quería mostrar acá en esta filmina es para que vean ustedes la forma que tiene un rodete, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque así, en esta foto, visto, ¿no?, se le ve el nombre que tiene. Voy a tratar de pintar, de Álave. ¿Se acuerdan? En la primera clase habíamos hablado de que era un cilindro en uno de los cortes, en transversal, con generatrices perpendiculares al dibujo, habíamos dicho. Cuando la cortamos y veíamos el eje. Bueno, acá ustedes lo están viendo, el líquido ingresa en esta dirección y sale por acá. Entonces, la forma de Álave o rodete viene casualmente a tener en cuenta este hecho, digamos. Fíjense, pintamos dos para que les quede bien clarito. Lo que uno conoce como diámetro de entrada, ojo, esto no está visto en plano, o sea que si me ve un profe de dibujo, me bocha, me aplaza, porque lo estoy haciendo yo una aberración, ¿no? Pero quiero que tengan una idea, lo que es el D1 es eso. Y el D2, vamos a hablar de diámetros de salida,
Lo tienen ahí. Para que se ubique. Y lo que es, ya la vamos a ver bien a la... La dinámica del fluido hace que el fluido que ingresa acompañe al álave, que lo vamos a ver bien, y salga con una velocidad relativa tangente a la salida. Esto sería la omega sub 2, digamos. Tangente a la salida. Si uno la ve acá, sería así. ¿Se dan una idea del flujo? Sí, Creo que queda claro, ¿no? Cómo funciona una bomba. Por lo tanto, lo que nosotros habíamos visto de cantidad de movimiento, obviamente hay un delta V. Acá queda expresado, fíjense ustedes, este delta V el que nos produce la fuerza. Esa fuerza por una distancia al eje nos produce un momento. Y ese momento por una velocidad de rotación nos produce una potencia. Pero todo, por eso se denominan máquinas rotodinámicas, porque la ecuación de Euler es la que juega un papel fundamental, ya sea I, si vamos a poner en términos de energía en metros cuadrados, C sub 2 U por U sub 2 menos C sub 1 U por U sub 1. Vamos hablando de bombas, ¿no? Entonces la energía de la salida es mayor que la energía. O bien, en alturas equivalentes en metros sería lo mismo. Nada más que lo dividimos en G. Recuerden que la energía específica la medimos en el sistema internacional en metro cuadrado por segundo cuadrado y que era lo mismo a decir que era joule por kilo. ¿No es cierto? Entonces, H, la altura en metros, digamos, es I sobre G. Porque G por I, habíamos visto que era H. Entonces, H nos queda en metros. Altura equivalente en metros. A modo de refrescar los conocimientos. Entonces, acá queda manifiesto cómo la dinámica del fluido, al decir dinámica hablamos de estos términos, juega un papel importante para la entrega de energía o el intercambio, si ustedes quieren, de energía entre el fluido, que está acá, y la máquina, o parte de la máquina, que es esta. Hagan de cuenta que estos vectores verdes son líneas de corriente. Bueno, en esta filmina lo que hago es un poco mostrar lo que sería más técnicamente y vista en corte, lo que vemos arriba, o sea, acá son los cortes de los distintos tipos de rodetes que uno pueda tener. A ver, son infinidades, ¿no? Infinidad de formas, según las características se diseñan rodetes, y se adaptan a cada una de las exigencias que uno requiere, que básicamente para nosotros son dos: el caudal y la altura. Esto como un término de energía y esto como un término de cantidad de agua que podemos necesitar. Por ejemplo, si lo que queremos hacer es
suministrar agua a un depósito que está a presión ambiente, que no va a ser presurizado, como puede ser una represa o una pileta, para que sirva de bebedero a animales, lo que necesito, digamos, básicamente es el caudal. O bien, si ya necesito determinado tipo de energía para cumplir ciertas y determinadas funciones que también pueden ser de caudal y de altura o energía, ya veré cuál es la que, qué tipo de rodete o bomba se adapta. La otra variable que normalmente en juego es el número de vueltas. Esto también va a venir el número de vueltas asociada con la potencia. ¿Por qué? Porque supongamos este tipo de rodete, este tipo de rodetes, me puede servir para un caudal sub 1 y altura sub 1, suministrando el motor una potencia P sub 1. Pero también me puede suministrar un caudal y una altura con otra potencia. Es decir, yo con el mismo rodete puedo cubrir una gama de caudales y alturas, dependiendo de qué y de la potencia. Es decir, que el fabricante nos dice, mira, este rodete vos lo podés utilizar desde Q sub 1 hasta Q sub 2, pero obviamente vas a necesitar cambiar el motor para pasar de la potencia P sub 1 a la potencia P sub 2. Entonces él con una sola máquina cubre una gama de potencias que obviamente se dan para las cuales ha sido diseñado este tipo de rodete. Entonces, cambiando únicamente en la máquina eléctrica, uno puede cubrir las necesidades. Reitero, según sea la forma que tenga el rodete. Bueno, fíjense que van un rodete de simple aspiración, o sea que tiene una tapa frontal y una posterior, a tener un rodete que aspira por dos lados, a tener un rodete semiabierto. Este sería el caso que estamos viendo recién, y a tener esto que sería directamente como si fuera una hélice, está abierto los dos lados. Depende, reitero, de las exigencias que tengamos y sobre todo del tipo de fluido. Porque puede ser desde agua, puede pasar por líquidos espesos, como pueden ser, por ejemplo, las que se utilizan en las pastas para fabricar el papel. Hay que impulsar eso, que es un conjunto o una mezcla de agua con fibras vegetales. No sé, puede ser líquidos cloacales, un líquido cloacal que es líquido y tiene también sólidos, tiene, bueno, en fin, todo tipo de elementos para impulsar. Hasta puede ser también en la industria láctea. Son mucho más delicadas la fabricación, porque son todas de acero inoxidable, pero en los tambos normalmente, o en las productoras de leche, por ejemplo, cuando es necesario pasteurizarlas y pasarlas y filtrarle y sacarle todas las impurezas que puede tener, se utilizan este tipo de bombas, ¿no? Entonces, la gama de aplicación es muy, muy, muy amplia. Bueno, arriba están vistas lo que es corte y abajo lo que sería una vista de la forma que tienen los álabes y por lo tanto el flujo, ¿no? Y vamos desde radial, como puede ser la A, hasta un flujo completamente axial, como puede ser la E. Fíjense que acá el fluido, la desviación que sufre es mínima, ¿no? A medida que nos acercamos, la desviación es mínima. Entonces eso va a depender, reitero, de las condiciones con las cuales nosotros queramos movernos para los requerimientos que nosotros tengamos de caudal y altura. El otro elemento, para hacer mención nomás de esto, es la caja espiral,
la caja espiral como el elemento que le sigue después del rodete. Reitero, la caja espiral viene a colaborar junto con el rodete para transformar energía de velocidad en presión. ¿Y por qué le llamamos caja espiral? Porque tenemos esa sección. Fíjense, ahí tenemos esta otra. En este caso, a la salida de la bomba, fíjense, no posee difusor, no sé que la tubería de impulsión, la caja espiral ahí, directamente cilíndrica. En cambio acá ya es troncocónica. O sea, seguimos teniendo la función de la caja de transformar energía de velocidad en energía de presión, pero además a la salida tenemos un cono difusor en donde terminamos de transformar la energía de velocidad que vienen dados por estos vectores en energía de presión. El tercer caso, lo único que le hemos agregado, fíjense, tiene el cono difusor, pero tiene la corona directriz. O sea, obviamente esta bomba es de un costo diferente a las otras. ¿Por qué? Porque se hace necesario, y para aumentar la performance o el rendimiento de la misma, que tenga corona directriz. Las coronas directriz, recuerden, tienen esa doble función, una de encauzar el fluido, es decir, dicho de otra manera, minimizar los choques de la salida del líquido con la caja espiral, y segundo, es otra transformadora de energía. Transformadora de energía. Al decir energía, reitero, hablo de velocidad en presión. Bien, lo que vamos a ver acá es el famoso cebado de la bomba. ¿Qué queremos decir con cebado? Si la bomba tiene aire en la tubería de aspiración, la bomba no funciona. Reitero, las bombas que responden a la ecuación de Euler. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no ocurre lo mismo, después cuando las estudiemos, con las bombas de desplazamiento positivo. Entonces, la tubería de aspiración, el cebado de una bomba, ¿en qué consiste? En que la tubería de aspiración debe estar llena de agua. No admite que haya aire. A eso se refiere con cebado. Y la mejor forma de explicarlo es a través de un ejemplo, como lo dice el libro. Por ejemplo, una bomba que nos entrega una altura, esto es H, de 100 metros. ¿Qué pasa si la bomba tiene agua o tiene aire? Miren, si la variación de presión de la bomba llena de aire va a ser, recuerden, el delta P, ¿se acuerdan? En hidrostática era ρ por G por H, la altura de elevación. La densidad del aire, la gravedad y la altura. Obviamente, la gravedad y la altura no, en este caso, no juegan ningún papel ordinario porque ya la tenemos definida. Sabemos que H vale 100 y bueno, la gravedad es la misma. Si la bomba está cebada o no está cebada, G vale lo mismo. Lo que varía es la densidad del aire. Ahí está, 1,29. Entonces,
¿qué variación de presión vamos a tener o nos va a entregar la bomba si tenemos aire en la tubería? 1,29, que es la densidad del aire, por 9,81 por 100. Y eso nos da ese delta P, digamos, ese delta P entre la entrada y la salida, que es 1265 pascales. Recuerden que al tener Rho por G por H, la presión nos va a dar en Newton sobre metro cuadrado, que es el pascal. ¿Cuánto valen estos 1265 pascales? Bueno, lo dividimos en la densidad del agua y en la gravedad y nos da 0,129 metros, o que es lo mismo, 13 centímetros. Es decir, que si la tubería de aspiración de nuestra bomba tuviera aire, elevaría el líquido 13 centímetros. 13 centímetros, porque es el delta P, entre delta P sobre Rho del agua por G. Bueno, obviamente, si está todo lleno de agua, o sea que la bomba está cebada, ¿qué incremento de presión va a tener? Fíjense cómo la presión pasa de los 1265, que es con el aire, a 981.000 pascales. Por lo que el delta P que nos da es de 100 metros. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado cuando se presenta este tipo de disposición, que es el que están viendo ustedes acá y que nos va a servir para el tema que sigue. Si la necesidad de colocar una válvula de retención para que la tubería de aspiración esté llena. Porque si tiene aire, el delta P entre la entrada de la bomba y la salida, recuerden, va a ser 0,13 metros. En cambio, si está llena de agua, para esa bomba, va a ser 100 metros. Por lo tanto, para que no se vacíe la tubería, es necesario colocarle lo que habíamos visto con el ingeniero y habíamos explicado, que era la válvula de retención. Fíjense, acá hay por demás, hay una válvula de retención en la tubería de aspiración y también hay una válvula de retención en la tubería de impulsión. Este sería el caso, vimos recién la bomba de pozo profundo, que la válvula de retención estaba en la tubería de impulsión, para que si de acá sale la distribución al barrio, a través de la tubería, esta válvula, cuando la bomba se para, hace que no perdamos el líquido que se está distribuyendo en el barrio, ¿no? Caso contrario, si no lo tiene ni esto ni esto, se descargaría y volvería de nuevo al pozo. Entonces esta bomba, o esta disposición, o esta instalación de una bomba centrífuga, vemos que tiene una válvula de retención en la impulsión y una válvula de retención en la aspiración. Tanto una como otras cumplen esa función. La que yo quería dejar bien aclarado y bien que quede bien explicitado es la razón de que si por alguna razón nosotros no pudiéramos tener la columna en la tubería de aspiración llena de agua, la bomba está descebada. Y si la bomba está descebada, la potencia no es la que me dice la placa. Por lo tanto, van a ver ustedes que la función de la bomba
es completamente distinta a cuando la tubería de aspiración está llena. De ahí la necesidad en esta disposición, reitero, porque se les puede dar otra, fíjense, el nivel de agua, nivel inferior, está por encima de lo que es la bomba. ¿En cuánto? Y bueno, esta distancia es la que nos trae aparejado ese problema. Si la bomba, vamos a hacer un dibujo nosotros pudiéramos acá tenemos el tanque de agua, tenemos una cierta altura, y nuestra bomba está puesta acá. Obviamente estamos aspirando y estamos sacando. Por acá sale el agua y por acá entra. Tenemos esta altura, que es una altura positiva. Y aquí no hay problema. ¿Por qué? Porque la gravedad nos ayuda. Esta tubería, que es la de aspiración, siempre va a estar llena. Siempre. Entonces acá la bomba tiene una disposición distinta a la que estamos viendo acá. Acá digamos que tiene una carga positiva y acá tiene una carga negativa. Entonces acá no hace falta, en el dibujo en azul, en colocarle una válvula de retención, porque por más que se pare la bomba, siempre va a quedar cargada la tubería de aspiración y va a funcionar siempre. No siempre es posible instalar de esta manera, porque está en azul. Por lo tanto, hay que hacer esto. Y si hay que hacer esto, no se olviden nunca de la válvula de retención. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Bien. Vamos a empezar a definir algunas expresiones que son las que nos van a empezar a servir para entrar en lo que es el lenguaje ya técnico de este tipo de bomba. Reitero, que responden a la ecuación de Euler, y empezar a diferenciar las energías puestas en juego, qué son y cómo se definen cada una de ellas. Primero, la altura útil o efectiva de una bomba. La altura útil o efectiva de la bomba, fíjense que se llama H. Y si recuerdan la placa de la foto que nos mostró el compañero la clase pasada, decía H. Y H es la altura útil o efectiva de la bomba. Y es lógico que sea así, porque el fabricante no nos tiene que engañar. El fabricante nos tiene que decir sinceramente qué altura de elevación tiene la bomba. Pues bueno, el H se llama altura útil o efectiva. Y se define como, fíjense, el HU menos las pérdidas. ¿Qué es el HU? Este es la altura teórica. Otros le llaman altura de Euler. ¿Por qué? Porque es la que proviene de la ecuación de Euler. O sea, nosotros vamos a utilizar el subíndice U como altura teórica o altura de Euler. A la otra nomenclatura ya la conocen, porque cada vez que ponemos R se llama pérdida. O sea que esta es la altura
de pérdida o perdida. Fíjense que está puesta allí como interior. O sea, pérdidas interiores. ¿Mm? Las pérdidas interiores de la bomba obedecen únicamente a la máquina en sí, a esto. ¿Por qué? Porque no todo el flujo, no todo el caudal ingresa con el mismo ángulo, sale con el mismo ángulo, hay pérdidas de fricción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si a la altura de Euler, que nosotros hemos calculado, le llamamos teórica, le restamos lo que hay en la pérdida como máquina, porque la tiene, el motor eléctrico también la tiene, el torno también la tiene, si cualquier máquina no tiene rendimiento 100%, si le restamos a la altura teórica, nos queda lo que es la altura útil o efectiva de la bomba. Altura útil o efectiva de la bomba, reitero, la vamos a designar con H, que es la misma H que no figuraba en la foto que nos mostró el compañero en la clase pasada. O sea, a partir de ahora, esa H, ya tenemos que llamarla altura útil o efectiva. ¿Cómo podemos hacer? Y bueno, tenemos que calcular porque está puesta la expresión en función de lo que es la entrada y la salida. Yo les he puesto este dibujito, si bien está chico y no se ve muy bien, quiero que les quede claro qué es lo que designamos como entrada y salida, ¿no? O sea, es directamente ver a la máquina en sí y nos olvidamos de la instalación que está antes de la bomba y después de la bomba. O sea, no consideramos esto ni esto. ¿Por qué? Porque queremos sacar la altura de la máquina, la altura de la bomba. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la presión de entrada en la bomba, la altura de entrada, la velocidad. Esto es la energía que tenemos a la entrada. El fluido, cuando pasa por la máquina, recibe la energía, ¿está? O sea que esta es la energía que le está entregando a la máquina y sale con esta energía. O sea que esto no es otra cosa que Bernoulli entre E y S, perdón. Es plantear la ecuación de Bernoulli entre la entrada, reitero, y la salida de la bomba. La vemos a la máquina en sí. Y bueno, lo otro ya es jugar con la fórmula y poner H en función de lo que sale menos lo que entra. O sea, presión de salida, altura de salida, acá están las cotas, y velocidad de salida. Presión de entrada, altura de entrada y velocidad de entrada. La diferencia entre ambas nos da la energía que entrega la bomba. Que normalmente, miren, si Z de salida es aproximadamente igual a Z de entrada y la velocidad de salida es aproximadamente igual a la velocidad de entrada o son muy parecidas, nos queda que la energía, esto es lo que yo quiero que vean, es una máquina generadora. ¿Por qué? Porque le entrega energía al líquido. Para no hacerse tanto lío, están en el medio del campo y tienen que hacer un cálculo rápido de qué energía le está entregando la bomba al fluido,
simplemente sabiendo la presión de salida y restándole la presión de entrada, y la dividen en ρ por G, les va a dar la altura que le está dando la bomba, en metro. Esto es lo bueno que tiene. Ojo con esto, ojo, 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 ¿por qué? Porque tienen que estar en el sistema internacional. O sea, los manómetros les tienen que estar dando medidas en Pascal o en bar. Si no, hay que hacer la conversión. Kilos por centímetro, kilos por centímetro cuadrado, por metro cuadrado, como sea. Habrá que hacer la conversión. Pero si tienen un manómetro en sistema internacional que esté dado en Pascal, no creo que esté en Pascal porque si no sería un manómetro con muchos números. Pascal es una unidad muy chica. Pero sí en bar, luego lo pasan, lo dividen en ρ por G y tienen la altura. Es decir, reitero este concepto que es muy importante, que la energía, más del 90% de la energía para esta disposición, ¿no es cierto?, viene entregada por la máquina en forma de presión, ya que la altura de entrada y salida suelen ser las mismas y las velocidades son muy bajas y muy parecidas entre una y otra. Entonces, estos elementos no aportan mucho, no tienen un aporte significativo a la creación de energía. Sí lo tienen los valores de la presión entre la entrada y la salida. Entonces, de esta manera, ustedes ya lo van a corroborar en el práctico y van a poder cuantificar estos valores, los delta P, con los delta Z y con los delta B. Y van a ver la preponderancia que tiene el delta P sobre el delta B y el delta Z. ¿Estamos hasta ahí? Esta es una de las expresiones, fíjense, nos queda que la energía está puesta en función de la presión de salida, la de entrada, la altura de salida, la altura de entrada, la velocidad de salida y la velocidad de entrada. Hay otra forma de colocarla y que es mirar a toda la instalación para hacer un paralelismo. Nosotros la primera expresión la encontramos planteando Bernoulli entre la entrada y la salida. Y como les dije, nos olvidábamos de lo que pasaba en la impulsión y en la aspiración. Ahora, para obtener la segunda expresión de la altura útil de la bomba, vamos a mirar toda la instalación. O sea, vamos a ver A y vamos a ver Z. Entonces, ¿qué nos dice Bernoulli? Que planteemos entre A y Z. Y bueno, la presión en A, reitero, si esto está la atmósfera, pero la presión atmosférica, la ZA, ¿cuánto vale? La altura del líquido, sería esto. La velocidad en A, fíjense, menos todo lo que pierdo, pero le agrego el exterior. Al decir eso, digo todo lo que pierdo acá y todo lo que pierdo acá. Entonces, la altura perdida exterior se significa exterior a la bomba. O sea que acá vamos a tener que hablar de pérdidas primarias y secundarias. En la aspiración y en la impulsión. Por eso es que aparece esto que dice exteriores. A todo eso le llamo pérdidas exteriores. Primarias, rozamiento del líquido con las paredes del tubo, y secundarias con todos los accesorios. Las válvulas de retención, lo que tenga, manómetros, tomas de presión, etcétera, etcétera.
ahí lo explicitamos, como que hay una pérdida en la A viene de aspiración, la I viene de impulsión, y esto tiene que ver con lo que pasa al desagotar, digamos, el tubo, si acá está el nivel superior, ¿no? Esto es el ZZ, el nivel superior. Se forma como una contracción acá, una vena, por el efecto de la presión atmosférica, y que se evalúa en función de la velocidad de su P a la salida. Eso también se considera una pérdida. Entonces, la bomba va a tener una pérdida exterior que va a ser la suma de la aspiración, la impulsión y el desagote a la salida. Por lo tanto, se puede decir que la energía que nos entrega la bomba, bueno, pasamos estos términos al otro miembro. Como están con signo menos, fíjense, va a pasar con signo más. Y de ahí viene lo que yo les decía recién. Fíjense que la energía que nos va a tener que entregar la bomba va a tener que ser capaz de vencer a la gravedad entre el punto superior y el inferior, la diferencia de altura, más las pérdidas, para que nos pueda dar esta altura H o energía que nos entrega. O sea, va a ser la que tenemos que transformar en presión, la que tenemos que vencer por la diferencia de altura, más lo que perdemos en la tubería de aspiración, de impulsión y en el desagote del caño. A eso se le denomina H. Este cálculo H, ojo, ya lo vamos a tener que hacer nosotros como ingenieros. ¿Por qué? Porque estos términos, que a ver, los vamos a poner de otro color y esto es importante. Juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque estos términos ven a toda la instalación, este incluido, a toda la instalación. Es decir, la vemos entre A, que está acá, y Z, que está acá. Y el diseño de todo esto es parte nuestra. Por lo tanto, la energía que nos va a tener que entregar la máquina H tiene que ver con todo el diseño. Es decir, la diferencia que tiene que existir de presiones entre el punto A y el punto Z, que podrá ser o no la presión ambiente, eso se verá. La diferencia de altura y las pérdidas en la tubería, tanto de aspiración y de impulsión. Y acá, reitero, nos lleva a la consideración de que no tan solo van a ser las primarias, sino también las secundarias. Es decir, cuántos codos vamos a poner, cuántas curvas vamos a poner, qué otro tipo de accesorio vamos a usar. Bueno, todo eso influye, puesto que irán aumentando las pérdidas, tanto en la tubería de aspiración como de impulsión, y harán que la potencia de la bomba sea cada vez mayor. La requerida para llevar agua, supongamos, desde el punto A al punto Z. Entonces acá estamos viendo con la segunda expresión la instalación completa de la bomba. Esto es responsabilidad del proyectista o nosotros. Puesto que si elegimos mal la máquina es porque le hemos pifiado a esto, acá algunos de estos términos le hemos pifiado. Si la ponemos en funcionamiento y el agua no sube acá, es problema nuestro, no del fabricante, de la bomba. El fabricante de la bomba lo que me garantiza es esta H, es esto, que las pérdidas interiores, él las puede cuantificar, me dice son tanto. Yo te entrego una máquina
con un rendimiento del 68, del 70 o del 75%. Pero esto es responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque es la instalación. Es lo mismo que si nosotros vamos y compramos, le preguntamos al ferretero, necesito subir el agua a mi casa. ¿Y qué altura tiene el tanque? No sé, le decimos 4 metros. Ah, bueno, con una bomba de medio vas a andar bien, nos dice el fabricante. Y resulta que voy a mi casa y empiezo a instalar codos, curvas, válvulas y qué sé yo, y toda la potencia que me entrega la bomba, que por ejemplo son de 10 metros, la pierdo en pérdidas interiores, en la aspiración y pérdidas en la impulsión. ¿Por qué? Porque le he puesto cualquier cantidad de accesorios. Por lo tanto, las pérdidas primarias y secundarias son superiores a la energía que me pueda, o son demasiado grandes, no tienen por qué ser superior, de tal manera que el rendimiento de la bomba en sí caiga. O sea, ojo con la instalación también, ¿no? No es cuestión de empezar a jugar. ¿Por qué? Porque encarece todo. Encarece la instalación y encarece la máquina. Porque a mayor cantidad de accesorios que uno ponga, pérdidas en las tuberías de aspiración o de impulsión, más grande va a tener que ser la bomba. Y esto lo están viendo ustedes acá por los 5. Fíjense, son todos positivos. Son todos positivos. Esto quiere decir que la bomba nos tiene que entregar la suma de todos ellos. Bueno, la que está acá abajo no es nada más que la que está arriba dividido, fíjense que está Rho y está G. ¿Por qué? Porque esto está en metro cuadrado por segundo cuadrado y aquella está en metro. Es lo mismo. Pasamos el G, lo pasamos para acá y nos queda ahí. Pero es exactamente lo mismo. Nada más que puesto de otra manera, pero bueno, es lo mismo. Metro cuadrado por segundo cuadrado, recuerdo, esto es energía específica. Y esto es altura equivalente. Muy bien. ¿Me siguen hasta ahí, no? Sí, profe. Bueno. Recién habíamos dicho de que ninguna máquina tiene un rendimiento 100%. ¿Por qué? Porque tiene pérdidas. Hay rozamiento, hay pérdidas de líquido y eso hay que evaluarlo. Para determinar el rendimiento de una bomba rotodinámica, tenemos que evaluar las pérdidas. Y para hacerlo ordenado al tema, las vamos a clasificar, digamos, en 3. Le vamos a llamar pérdidas hidráulicas y las vamos a definir. Pérdidas volumétricas y pérdidas mecánicas. El conjunto de estas 3 nos va a llevar a un rendimiento total de la bomba. O sea que el rendimiento total de la bomba va a ser un rendimiento hidráulico por un rendimiento volumétrico y por un rendimiento mecánico. Cada uno de estos va a tener una cuantificación tal que el producto de todos nos dé rendimiento a la máquina. ¿Está claro? Ese sería el tema de la introducción. Empecemos con el primero, que se conoce
como pérdida hidráulica. La pérdida hidráulica está relacionada con el rozamiento del fluido, con las distintas partes de la bomba. ¿A dónde existe una pérdida hidráulica o a dónde las podemos visualizar? En el rodete, en la corona directriz, en la caja espiral y si lo tiene en el tubo difusor troncocónico. Obviamente también si lo tenemos a la corona directriz. Pero a eso se refiere con pérdidas hidráulicas. El rozamiento superficial que tiene el líquido y que nos lleva a que haya que cuantificar esas pérdidas. Nosotros habíamos visto que entre el rozamiento del fluido con la tubería, cuando vimos mecánica de los fluidos, aparecía lo que se llamaba rozamiento de superficie, o lo que venía dado como pérdida primaria. Y luego habíamos visto las pérdidas secundarias que estaban relacionadas con las pérdidas secundarias o por acceso o por formas. Entonces, si uno ve acá cómo podemos cuantificar las pérdidas hidráulicas, y tenemos rozamiento en las paredes del rodete, rozamiento en la corona directriz, rozamiento en la caja de espiral, en el tubo troncocónico y también por la forma. El álave, lo acabamos de ver, es un elemento curvo, la corona directriz lo mismo, la caja de espiral lo mismo. Entonces, las pérdidas hidráulicas van a estar relacionadas con esta forma. La terminación superficial de todos esos elementos que estamos analizando y la forma que tengan ellas. ¿Cómo vamos a definir las volumétricas? Sabemos que, habíamos dicho, que hay huelgos entre una superficie móvil, como es el rodete es una superficie móvil, y la carcasa una superficie fijo. Por lo tanto, tiene que haber un huelgo entre algo que se mueve y algo que está fijo. Ese huelgo nos sirve a nosotros, o le sirve al líquido, de manera tal de que no todo sello es perfecto y siempre, dependiendo de la calidad del sello y del huelgo que existe entre las superficies fijas y la superficie móvil, es que parte del caudal que debería evolucionar dentro de la máquina hidráulica se pierde. O sea que Q sub E es un caudal, vamos a poner así, exterior, que obviamente se pierde. Y si se pierde, no entra dentro de lo que es el Q total y el que nosotros estamos buscando. Así como hay un caudal exterior que se pierde, también hay un caudal interior, eso lo vamos a ver, hay un caudal interior que se entretiene, si uno lo quiere ver, hay un caudal que sale por acá, al salir por acá, lo vamos a ver enseguida un poquito más en detalle, es tomado de nuevo por el álave y se entretiene y no sale por la tubería de impulsión. Ese caudal se va a llamar Q sub I. Y el caudal que se pierde entre el eje y el motor se va a llamar Q sub E. ¿Por qué? Porque es un caudal que se pierde hacia el exterior. ¿Cuáles son las mecánicas?
Y las mecánicas todas vienen por rozamientos de las distintas partes, las pérdidas que existen en los rodamientos, las bolillas y las pistas, por ejemplo, de los rulemanes son de acero, por lo tanto hay una pérdida por rozamiento. Y si se tiene cualquier otro tipo de accionamiento que nos sirva a nosotros para el funcionamiento de esta máquina. Esta filmina yo se las quiero poner porque es muy explicativa, digamos, de qué es lo que pasa en el órgano principal de la máquina, que en el rodete, ahí lo pueden ver ustedes, un dibujo en 3D, ¿no es cierto? Hasta tiene dibujado los filamentos de lo que serían los hilos de corriente o el camino que siguen las partículas. Entonces, fíjense que no es nada ordenado, la forma que tienen hacia el ingreso en la parte azul o el centro del rodete, cómo evoluciona a medida de que los álabes van expulsando el fluido hacia el exterior, y obviamente cómo va creciendo la presión acá en esta barra de medida que está a la izquierda, cómo va aumentando la presión, en este caso está puesta en bar, ¿no? De azul a rojo. Entonces, fíjense que las mayores presiones, como es lógico, están en la zona, a la salida del elemento, que es el rodete. Bueno, acá básicamente se pueden expresar dos de las, espera un minutito, dos de las pérdidas que habíamos visto, que serían las volumétricas, ¿sí?, asociadas al rozamiento superficial y de forma. Acá tenemos las dos pérdidas, el rozamiento entre las paredes del rodete y el rozamiento de forma, porque por la forma de los álabes. Y también podemos asociar a lo que son las pérdidas volumétricas o de caudal, porque entre el eje, justo me ha quedado vamos a hacerlo con rojo, acá entra el eje del motor, y normalmente si no hay un buen sello puede haber una pérdida de caudal hacia el exterior por el hueco que queda entre el eje y el rodete. Y después, si queremos ser un poco más minucioso, veíamos que había un caudal interior. El caudal interior se refiere a que algunas partículas de fluido desde el exterior encuentran una zona de baja presión y se vuelven a introducir adentro. Entonces, es como que se entretiene un caudal entre la entrada y la salida del rodete que no evoluciona y sale de forma periférica. Es decir, que está en un ciclo como que se llama de histéresis interior, y es un caudal que entra y en vez de salir por la tubería de impulsión, vuelve a ingresar por el rodete y se mantiene entretenido de esa manera. Entonces, ahí está presente la otra variable que nosotros habíamos expresado. Acá yo les pongo algunos dibujos de los que son los sellos, o estopaduras también les llaman. Estos son de más alta calidad. Estos sellos normalmente sellan el 100% y evitan, digamos, la pérdida de agua entre el eje de la máquina. Si acá tenemos, en este caso hay entre el eje de la máquina está rotando y algo fijo, acá y acá,
Hay que colocar esos sellos para evitar que el agua salga. Estos son sellos cerámicos, porque esto es cerámico. Lo mismo que esto. Y van puestos, trabajan de a pares, digamos. Al ser una superficie cerámica, fíjense, el eje rota y algo rosa en este sentido, pero el sello lo produce entre esta superficie y esta. Fíjense acá, inclusive tiene puesto un resorte para que cuando armemos la bomba, esto se comprima y haga buena presión entre esta parte y la parte de abajo de acá de este. Inclusive este tiene dos muescas que encajan dentro de lo que es la caja de la bomba para que no se gire, ¿no? Pero el sello se produce trabajando en forma conjunta este elemento con este con este, bueno, y este a modo de ejemplo, que es muy similar a este acá. Pueden ver al resorte y esta es la pieza cerámica. Son elementos bastante caros por el elemento en sí, el cerámico, y está rectificado porque el sello tiene que ser perfecto. Entre ambas superficies, el sello tiene que ser perfecto. Como esto está rozando entre esta superficie y esta, con el tiempo eso se desgasta, es obvio. Lo mismo que esta, la parte que hace de retén, este cuello que tenemos acá, que es entre el eje del motor y el sello, también termina desgastándose y se termina filtrando agua por estos sectores. Y esa agua es la que uno ve que la bomba se moja, luego se oxida el eje, y bueno, todos los problemas que tiene aparejado en razón de esa pérdida. Las bombas que son de mayor potencia ya no utilizan, entonces no conviene ser un elemento muy, muy caro utilizar sellos cerámicos, y sí utilizan cordones que se llaman estopadura, que tienen secciones rectangulares o cuadradas, ¿no? Ustedes las pueden ver ahí. Estos son hilos trenzados con elementos de textiles resistentes a la abrasión, al desgaste. ¿Por qué? Acá lo pueden ver bien, miren. Este es el huelgo que yo les hablaba. Fíjense, acá está la caja de la bomba, que está fija, y acá está el eje de la bomba. Entonces, la única manera de que esto gire sin interferir con la caja es que exista un huelgo, y ese huelgo es este. Está bien, bien marcadito ahí, ¿eh? ¿Cómo sellamos eso? Con anillos de estopadura, están confeccionados con estos elementos que estamos viendo acá. Acá tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo 5 anillos. Acá estaría el otro, ¿no? Esto está visto en corte, se ubican. Sería así. Bien. Entonces, hay rozamiento entre este cordón y el eje. Y eso obviamente nos produce una pérdida por rozamiento. Para hacerlo más efectivo al cierre, normalmente tienen lo que se denomina un prensa-estopa. Fíjense esta pieza, la forma que tiene es como una pata abulonada a la caja espiral. Entonces, uno coloca los anillos y luego presiona con esta pata para que estos anillos se vayan bien al fondo y de alguna manera obturen el paso del agua entre el eje y la caja. Para eso tiene además un orificio de purga que cumple la función de refrigerar esta zona. De acá hay rozamiento franco o directo entre el cordón de la estopadura y el eje de la bomba.
Entonces, aprovechar esa misma agua para lubricar esta parte y evitar que ese rozamiento sea excesivo y termine calentando el eje y produciendo un daño superior, ¿no? Entonces, normalmente este tipo de cierre mecánico hacen que la bomba gotee luego del anillo este de estopadura. Es decir, y eso es beneficioso. ¿Por qué? Porque sabemos que algo de agua está circulando entre el eje y la estopadura y está lubricando, digamos, de alguna manera el eje y evitando que se recaliente este elemento. El eje es un elemento, un acero aliado, por lo tanto es caro. Y el recalentamiento, bueno, produce variaciones en las alteraciones, en la composición, en los tratamientos térmicos que tiene el eje, se termina deformando, en definitiva, por efecto del calor. Recuerden que mecánicamente el eje es el que soporta todos los esfuerzos, estos momentos y estas potencias de la máquina, lo soporta el eje, entonces tiene el elemento resistente. Acá la pueden ver en esta parte, no tienen completa, fíjense cómo hay un huelgo entre la caja que es negro, esta es la caja de la bomba, la caja espiral es esta, fíjense acá tiene rodamiento, acá hay rodamiento, entonces acá está todo con agua, este es el rodete, entonces el agua fluye por ahí y cae para ahí. Acá tenemos ese caudal que yo les decía exterior, que es el que se pierde, el que pasa por acá y con ese orificio sale hacia afuera. Acá se lo puede ver, ¿no? Porque acá están las estopaduras. Entonces, acá tenemos pérdidas, como ustedes pueden ver, que son exteriores de caudal y pérdidas por rozamiento mecánico. Pues están los rodamientos, hay rozamiento, entre el eje y la estopadura hay rozamiento, también hay una pérdida por calor, y bueno, y hay un caudal que se va afuera, que se pierde, y no evoluciona el caudal Q. Recuerden que la potencia de la máquina es ρ por G por Q y por H. Y esto no es el 100%. O sea, no es rendimiento igual al 100%. No es todo el caudal. Realmente el que aprovechamos es el que entra por acá y sale por acá. Entonces, cuanto menos o cuanto más pérdidas tengamos, menor va a ser la potencia y hay que cuantificar ese caudal. Acá lo tenemos a lo bien dibujado en grande, lo que son las pérdidas volumétricas. Fíjense cómo el caudal realmente que evoluciona es el Q más el Q sub E más Q sub I. Recuerden, el Q sub E es el caudal exterior que nosotros perdemos y Q sub I es el interior. ¿Por qué se forma el exterior? El exterior lo perdemos lo vimos recién, entre el eje y la caja, ahí está con la flechita y todo, esto va a ser lo que cae, el caudal, acá está el prensa-estopa, entonces esto se para. Y después hay otro caudal que es entretenido. ¿Por qué? Porque en esta zona, que debería haber una presión P2 de salida superior para hacer que el líquido tenga ese camino, es absorbida por esta presión que está por debajo de la presión P2. Entonces, hay algunas partes del caudal que viene por acá, por el frente, y es tomado nuevamente por el rodete, lo hace evolucionar y vuelve.
Esto es lo que yo le llamaba recién caudal entretenido, o sea, Q sub I. Entonces, realmente el caudal que está evolucionando es la suma de los tres. Lo que pierdo al exterior, lo que se entretiene y lo que realmente yo utilizo. Entonces, ustedes están viendo que hay un caudal que realmente que aprovechamos el Q, pero realmente el que está puesto en juego es el Q más el Q sub E y el Q sub I. Por lo tanto, va a haber un rendimiento. Es lógico. Va a ser el Q sobre Q más Q sub E más Q sub I. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, digamos. Estos son los conceptos teóricos. Entonces, ya saben por qué a partir de esto hay un caudal Q sub I entretenido, que es un caudal de histéresis, porque realiza ese ciclo, y un Q sub E, que es un caudal que se pierde. Y bueno, para terminar, antes de evaluar las pérdidas, tenemos lo que son las mecánicas. Las pérdidas mecánicas que se refieren a rozamientos que existen entre las bolillas y las pistas, como le digo, la estopadura. Hay un rozamiento entre el fluido, digamos, y la cara posterior acá del rodete. Ese rozamiento también influye como pérdida en mecánica y se lo tiene en cuenta. Por lo tanto, vamos a tener que ver y evolucionar y determinar estos valores. ¿Por qué? Porque acá hay energía que está puesta en juego y que se pierde en forma de calor por rozamiento. O sea que las pérdidas mecánicas están vinculadas, al rozamiento. Entonces, habiendo analizado esas tres cosas, a mí me gustaría dejar para la clase que viene, empezar a ver cómo se influyen en las potencias cada una de ellas. Entonces eso lo vamos a ver en la clase que viene, cómo a partir de los rendimientos volumétricos, hidráulicos y mecánicos, afectamos las potencias de accionamiento, potencia mecánica, etcétera, 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 que es un gráfico como este que están viendo, que vamos a entrar en detalle la clase que viene. No quiero quedar colgado con el tema, así que prefiero terminarlo aquí. Faltan tan solo 10 minutitos. Entonces, lo dejamos al tema planteado en este punto. Y sí, mañana lo terminaríamos y para la próxima clase estaríamos en condiciones de, el próximo lunes tal vez, hacer el trabajo práctico. ¿Estamos ahí entonces? Bueno, profe. Bien, profe. Sí, profe, bueno. Muy bien. Esperen un minutito que paro la grabación.